¿En algún momento has anhelado un mundo mejor? ¿Un mundo donde todos vivamos en paz unos con otros? ¿Un mundo donde no haya guerras, ni delincuencia, ni opresión? Si así es, hay un relato histórico que puede levantarle el ánimo. Nos referimos al conocido relato de Noé, un hombre bueno que construyó un arca en la que él y su familia se mantuvieron a salvo durante un diluvio global que acabó con los malvados. Bienvenido, querido amigo. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante que se ha mantenido vivo a lo largo de los siglos, la historia de Noé y el diluvio. A medida que exploramos este relato milenario, no solo viajaremos en el tiempo a un mundo antiguo, sino que también reflexionaremos sobre las lecciones y significados que podemos aplicar a nuestra vida diaria en el mundo actual. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, mientras consideramos cómo las antiguas enseñanzas de Noé pueden ofrecernos valiosas perspectivas para nuestro día de hoy. Pocos relatos son más famosos que este. La historia de Noé se halla en la Biblia, concretamente en los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis, y se repite en el Corán y en leyendas de innumerables pueblos de todo el planeta. ¿De veras ocurrió el diluvio, o es solo un cuento para que la gente sea buena? Teólogos y científicos llevan siglos debatiendo esta cuestión. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, es muy clara al respecto. El diluvio realmente ocurrió, no es un mito. Y los hechos que se presentan a continuación así lo confirman. En primer lugar, el relato de Génesis aporta datos específicos, pues indica en qué día, mes y año comenzó el diluvio, cuándo y dónde se posó el arca y cuándo se secó la tierra. También se mencionan con precisión algunos detalles sobre el arca, como la forma, las medidas y los materiales con que se construyó. Como puede verse, hay una gran diferencia entre este relato y las fábulas, cuyas descripciones suelen caracterizarse por la vaguedad. Además, es posible corroborar que Noé fue una persona real consultando dos listas genealógicas que aparecen en las Escrituras, Crónicas 1 del 1 al 4 y Lucas 3, 36. Quienes elaboraron estos registros, Esdras y Lucas, fueron investigadores concienzudos, y este último incluso trazó la línea de descendencia desde Noé hasta Jesús. Otros escritores bíblicos, como los profetas Isaías y Ezequiel, y los apóstoles Pablo y Pedro, también aludieron a Noé o al diluvio. Isaías 54:9, Ezequiel 14 del 14 al 20, Hebreos 11 del 7 al 1, Pedro 3 del 19 al 20, Segunda de Pedro del 2 al 5. Y el propio Jesucristo se refirió a aquella catástrofe cuando dijo: así como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres se casaban, las mujeres se daban en matrimonio, hasta aquel día en que Noé entró en el arca, y llegó el diluvio, y los destruyó a todos. Lucas 17 del 26 al 27. Ahora bien, si el diluvio no hubiera ocurrido, entonces la afirmación de Jesús sobre los días del Hijo del Hombre no tendría ningún sentido. El apóstol Pedro predijo que vendrían burlones, que se mofarían de lo que la Biblia dice. Pero entonces escribió: conforme al deseo de ellos, este hecho se les escapa, que el mundo de Noé sufrió destrucción cuando fue anegado en agua. ¿Debemos dejar que nos pase algo parecido? ¿Que se nos escape el hecho al que se refirió Pedro? Por supuesto que no, pues el apóstol añadió que los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para fuego y están en reserva para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3 del 3 al 7. Una vez más, Dios destruirá a los malvados, y una vez más, habrá sobrevivientes. Si imitamos el ejemplo de Noé, estaremos entre los justos que entrarán en un mundo mejor. ¿Por qué tuvo Noé el favor de Dios? ¿Por qué debe interesarnos? La mayoría de nosotros recordamos los momentos en que nos enteramos de importantes noticias. Nos acordamos de los detalles, dónde nos encontrábamos, qué estábamos haciendo, cuál fue nuestra reacción. Podemos estar seguros de que Noé nunca olvidó el día en que Jehová Dios, el soberano del universo, le dio una noticia de suprema importancia. Le dijo que había decidido poner fin a toda carne. Noé tenía que construir un arca gigantesca para que él, su familia y animales de toda especie pudieran salvarse. Génesis 6 del 9 al 21. ¿Cómo reaccionó Noé? ¿Se alegró al oír la noticia o se quejó? ¿Cómo se la comunicó a su esposa y al resto de su familia? La Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice es esto: Noé procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Dios.
hizo precisamente así. Génesis 6, 22. Esta afirmación explica en parte por qué obtuvo el favor divino. Estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le mandara, y esa obediencia fue el factor principal. Génesis 6, 8. ¿Pero qué más impulsó a Dios a concederle su favor? La respuesta debe interesarnos, ya que debemos ser como Noé para sobrevivir cuando Dios vuelva a limpiar la maldad de esta tierra. Pero veamos primero cómo era la vida antes del diluvio, la época en que a Noé le tocó vivir. Los demonios llegan a la tierra. Fruto de sus relaciones con aquellas mujeres, estos hijos angélicos de Dios engendraron seres que poseían una fuerza extraordinaria y que llegaron a ser conocidos por el término hebreo Nefilim. La Biblia relata: los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. Génesis 6:4. Los Nefilim eran seres temibles. Su nombre significa derribadores, los que hacen caer a otros. Eran asesinos cuyos actos violentos probablemente dieron origen a antiguos mitos y leyendas. La angustia de las personas justas. La descripción bíblica de aquella generación deja patente que la corrupción estaba profundamente arraigada y muy generalizada. Las escrituras indican que la maldad del hombre abundaba en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste era solamente mala todo el tiempo. Y la tierra se llenó de violencia, porque toda carne había arruinado su camino sobre la tierra. Génesis 6, 5, 11, 12. Ese fue el mundo en que a Noé le tocó vivir. Pero a diferencia de quienes lo rodeaban, Noé fue hombre justo que andaba con el Dios verdadero. Génesis 6, 9. De seguro no se le hacía fácil a alguien justo como él vivir en una sociedad tan injusta. ¿Cuánto debió angustiarle lo que la gente decía y hacía? Es probable que se sintiera como Lot, otro hombre justo que vivió después del diluvio. Lot residía entre los depravados habitantes de Sodoma, y le angustiaba sumamente la entrega de la gente desafiadora de ley a la conducta relajada, hasta tal punto que, por lo que veía y oía mientras moraba entre ellos de día en día, atormentaba su alma justa a causa de los hechos desaforados de ellos. Segunda de Pedro 2, 7, 8. Lo mismo debió pasarle a Noé. ¿Se siente usted angustiado por los terribles sucesos que se presentan en los medios informativos o por la conducta inmoral de la gente que lo rodea? En ese caso, comprenderá cómo se sintió Noé. Piense en lo difícil que tuvo que ser para él vivir en un mundo injusto durante 600 años, la edad que tenía cuando vino el diluvio. Cuánto debió desear el fin de la maldad. Génesis 7, 6. Tuvo el valor de ser diferente. Resultó exento de falta entre sus contemporáneos. Génesis 6, 9. Observe que la Biblia dice que era un hombre intachable entre sus contemporáneos, pero no desde el punto de vista de ellos. En otras palabras, era bueno a los ojos de Dios, pero para la gente del mundo antediluviano, Noé era un tipo extraño. Podemos estar seguros de que ni compartía las opiniones populares, ni participaba en las diversiones inmorales o en las actividades sociales de la época. Imagínese lo que pensarían los demás cuando comenzó a construir el arca. Lejos de tomar en serio lo que Noé les decía, lo más seguro es que se burlaran de él. Noé, en cambio, tenía arraigadas creencias religiosas que no se guardaba para sí mismo, pues la Biblia dice que era predicador de justicia. Segunda de Pedro 2, 5. Sin duda sabía que afrontaría oposición. Su bisabuelo, Enoc, había sido un hombre justo que había predicho que Dios ejecutaría a los malvados. Parece que debido a ello fue perseguido, si bien Dios no permitió que sus adversarios lo mataran. Génesis 5, 18, 21, 24, Hebreos 11, 5, 12, 1, Judas 14, 15. ¿Y qué podemos decir de Noé? Con Satanás, los demonios, los Nefilim y la mayoría de la gente opuesta o indiferente, sin duda necesitó valor y también fe en que Jehová podía protegerlo. Los siervos de Dios siempre se han enfrentado a la oposición de quienes no les sirven. Hasta Jesucristo fue odiado, y también sus seguidores. Mateo 10, 22, Juan 15, 18. Noé tuvo el valor de servir a Dios en un mundo donde eso no era popular. Comprendió que contar con el favor divino es mucho más importante que tener la aprobación de quienes se oponen a Dios.
y Jehová lo bendijo. Noé sí hizo caso. Como hemos visto, Noé no se contuvo de predicar y lo hizo con valor. ¿Cómo reaccionó la gente a su mensaje? La Biblia señala que antes del diluvio, las personas estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. No prestaron oído a la advertencia. Mateo 24, 38, 39. Jesús dijo que en nuestros días pasaría lo mismo. Y así ha ocurrido, pues los testigos de Jehová llevan bastante más de 100 años proclamando una advertencia similar, que Jehová tomará medidas drásticas para cumplir su promesa de establecer un nuevo mundo donde reine la justicia. Y aunque millones de personas han respondido positivamente, miles de millones no hacen caso. Conforme al deseo de ellos, pasan por alto que el diluvio fue un hecho real y sumamente importante. Segunda de Pedro 3, 5, 13. Noé sí hizo caso y creyó lo que Jehová le dijo, y gracias a que fue obediente, pudo salvarse. El apóstol Pablo escribió: por fe Noé, habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. Hebreos 11, 7. Un ejemplo para todos nosotros. El arca que Noé construyó era enorme, más larga que un campo de fútbol y tan alta como un edificio de 5 pisos. Superaba en más de 30 metros, 100 pies, la longitud de la goleta Wyoming, que, según se informa, fue el barco con casco de madera más grande que se ha construido. Claro está, el arca no era un barco propiamente dicho, pero sí era capaz de flotar. De seguro su construcción exigió el empleo de técnicas relativamente avanzadas y además tuvo que recubrirse de alquitrán por dentro y por fuera. Es posible que Noé tardara más de 50 años en hacerla. Génesis 6, 14, 6, 16. Pero eso no fue todo. Noé tuvo que almacenar la comida que consumirían durante todo un año su familia y los animales. Y a estos últimos había que reunirlos e introducirlos en el arca antes de que llegara el diluvio. Pues bien, Noé procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Jehová. Qué alivio debió sentir cuando todo estuvo listo y Jehová cerró la puerta del arca. Génesis 6, 19, 21, 7, 5, 16. Entonces llegó el diluvio. Llovió durante 40 días y 40 noches, y todos tuvieron que permanecer dentro del arca un año entero, hasta que las aguas bajaron. Génesis 7, 11, 12, 8, 13, 16. Todos los impíos murieron, y solo Noé y su familia quedaron en una tierra que había sido limpiada. La Biblia dice que el diluvio universal de los días de Noé constituye un modelo de cosas venideras. ¿De qué manera? Leemos que los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para fuego y están en reserva para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Sin embargo, tal como sucedió en tiempos de Noé, habrá sobrevivientes. Podemos estar seguros de ello, pues Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa. Segunda de Pedro 2, 5, 6, 9, 3, 7. Noé fue un hombre justo y devoto que vivió en medio de una generación perversa. Obedeció a Dios en todo y tuvo el valor de hacer lo correcto, aunque sabía que quienes no deseaban servir a Dios lo despreciarían y odiarían por ello. Si imitamos a Noé, nosotros también tendremos el favor de Dios y la perspectiva de pasar con vida al nuevo mundo que ya está a las puertas. Salmo 37, 9, 10. ¿De veras cubrió toda la tierra el diluvio del tiempo de Noé? El diluvio de Noé ocurrió hace más de 4000 años, de modo que en la actualidad no hay sobrevivientes que puedan contarnos cómo fue. No obstante, existe un relato escrito sobre aquella catástrofe que revela que las aguas cubrieron hasta la montaña más alta de aquel entonces. Ese documento histórico indica: el diluvio siguió sobre la tierra por 40 días, y a grado tan grande anegaron la tierra las aguas que todas las altas montañas que estaban debajo de todos los cielos quedaron cubiertas. Hasta 15 codos, unos 6, 5 metros o 22 pies por encima las anegaron las aguas, y las montañas quedaron cubiertas. Génesis 7, 17, 20. Tal vez alguien dude de que todo el planeta haya quedado cubierto de agua y crea que esa historia es un mito, o, al menos, una exageración. Pero en realidad sí sucedió, pues gran parte de la Tierra, el 71% de su superficie,
aún está cubierta por los mares. De modo que, para los efectos, las aguas diluvianas siguen aquí. Y si se derritieran los glaciares y los casquetes polares, el nivel del mar se elevaría y cubriría ciudades como Nueva York y Tokio. Al estudiar las características del terreno del noroeste de Estados Unidos, un grupo de geólogos llegó a la conclusión de que la zona pudo haber sufrido hasta 100 inundaciones catastróficas. Una de ellas levantó un muro de agua que tenía 600 metros, 2.000 pies, de altura y se movía a 105 kilómetros, 65 millas, por hora. Descubrimientos similares han convencido a otros científicos de que es posible que se produjera un diluvio mundial. No obstante, para quienes creen que la Biblia es la palabra de Dios, un diluvio que cubriera todo el planeta es más que una posibilidad, es un hecho. Jesús dijo a su Padre en cierta ocasión: «Tu palabra es la verdad», Juan 17:17. Y el apóstol Pablo escribió que la voluntad de Dios es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3, 4. ¿Podría haber enseñado Pablo las verdades divinas a los seguidores de Jesús si la palabra de Dios hubiera contenido mitos? Jesús creía no solo que el diluvio ocurrió, sino que tuvo un alcance mundial. En su gran profecía acerca de su presencia y el fin de este sistema de cosas, asemejó lo que sucedería en ese tiempo a lo que ocurrió en los días de Noé. Mateo 24, 37, 39. Además, el apóstol Pedro escribió: «Por aquellos medios, es decir, el diluvio, el mundo de aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue anegado en agua». Segunda de Pedro 3, 6. Si Noé fuera una figura mítica y el diluvio mundial una fábula, las advertencias de Pedro y Jesús dirigidas a quienes viven en los últimos días carecerían de sentido. En vez de servir de advertencias, tales mensajes confundirían a las personas en sentido espiritual y pondrían en peligro sus posibilidades de sobrevivir a una catástrofe mayor que el diluvio de Noé. Segunda de Pedro 3, 1, 7. Refiriéndose a los continuos actos de misericordia que mostró a su pueblo, Dios dijo: «Tal como he jurado que las aguas de Noé no pasarán más sobre la tierra, así he jurado que ciertamente no me indignaré contigo ni te reprenderé». Por lo tanto, así como tenemos la plena seguridad de que el diluvio de Noé inundó toda la tierra, así de seguro es que Dios, en su gran amor y bondad, cuidará de los que confían en Él. Isaías 54, 9. El relato del diluvio en la Biblia es una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue generando discusiones y debates sobre su veracidad. Sin embargo, independientemente de si se interpreta como un hecho histórico o una leyenda, el mensaje detrás de la historia de Noé y el arca tiene una relevancia duradera. La historia de Noé nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la fe, la obediencia a Dios y la perseverancia en medio de la adversidad. Noé demostró valor y determinación al construir el arca y seguir las instrucciones divinas, incluso cuando enfrentaba la burla y la oposición de su entorno. Su historia nos recuerda que a veces, hacer lo correcto puede implicar ir en contra de la corriente y enfrentar desafíos significativos. Sin embargo, la recompensa de la obediencia y la fe en Dios es la salvación y la promesa de un nuevo comienzo. Independientemente de si consideramos el diluvio como un evento histórico o simbólico, podemos aplicar la lección de Noé a nuestras propias vidas al recordar la importancia de la fe, la obediencia a nuestros principios y la confianza en que, a pesar de las pruebas, Dios cuidará de aquellos que siguen su camino con integridad y devoción. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué lecciones crees que podemos extraer de la historia de Noé y el diluvio, ya sea desde una perspectiva religiosa o como una fuente de enseñanzas morales y éticas? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.